Ok, entonces ahora vamos a ver el tema de bases y dimensión. Entonces, antes de dar la definición de base y dimensión, vamos a dar como un resumen de lo que vamos a ver y el por qué este concepto es importante. Entonces, por ejemplo, si tenemos el conjunto beta que contiene el vector 1, 0 y el vector 0, 1, sobreentendemos que nos referimos al espacio vectorial R2. Resulta ser que este conjunto es linealmente independiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Pues si me fijo en la matriz asociada a la independencia, tendría la matriz 1, 0, 0, 1. Y como es una matriz cuadrada, calculo su determinante. El determinante sería 1 por 1, que sería 1. Como el determinante es diferente de 0, entonces es linealmente independiente. Y aparte resulta ser que todo vector que está en R2 lo puedo ver como una combinación lineal de 1, 0 y 0, 1 de la siguiente manera. Un vector que está en R2 cualquiera tiene una componente A con el valor que me quieran dar y una componente B con otro valor que me quieran dar. Y entonces resulta ser que siempre puedo escribir a este vector como A por el 1, 0. Cuando el A multiplica el 1 me va a dar arriba A y abajo 0. Y lo puedo ver con la suma de otro elemento b, que cuando multiplique por 0 me da 0 y cuando multiplique por 1 me da b. Y entonces cuando sumo componente a componente me daría a arriba y b abajo. Es decir, este conjunto genera y es linealmente independiente. Y esta es la definición de base. Es decir, un conjunto es una base de un espacio vectorial si genera y si aparte es linealmente independiente. En física, sobre todo, y en algunos cursos de matemáticas, al 1,0 lo identifican con la letra I y al 0,1 lo identifican con la letra J. Entonces es una manera abreviada de escribir el 1,0 y el 0,1 respectivamente. Entonces, en lugar de escribir la notación, digamos, larga, puedo escribir A por I más B por J. Y estoy diciendo que el vector AB se escribe como una combinación lineal de I y de J. A esta base, al 1001, se le conoce como base canónica, en donde canónico significa simplificado. Vamos a ver más adelante que esta es la base en donde la combinación lineal es la combinación lineal más sencilla. Después aclararemos ese punto. Resulta ser que si yo cuento los elementos del conjunto beta, tiene uno, dos elementos, y eso es lo que se conoce como la dimensión. Entonces, como beta es linealmente independiente y genera, es una base. Y entonces el número de elementos es 2. Por lo tanto digo que la dimensión del espacio vectorial es 2. Entonces puedo escribir a beta como el 1001, puedo escribir a beta como el IJ, sobreentendiendo que el I es el 10 y J es el 01, pero también en algunos libros van a encontrar, y eso se ocupa a veces mucho, que en lugar de escribir al I o al 10 escriben E1, y en lugar de escribir J o 01 escriben E2. E1 se sobreentiende que es un vector que tiene un 1 en la primer componente y en las demás ceros. Cuando el vector está anotado de manera vertical, la componente 1 es la de hasta arriba. Y el E2 se sobreentiende que es un vector que en la componente 2 tiene un 1 y en las demás componentes ceros. En la notación vertical se numera de arriba hacia abajo las componentes. Entonces, el concepto de base es importante porque tengo un espacio vectorial B y puede tener muchísimos vectores, una infinidad, pero resulta ser que si yo conozco una base beta, pues conozco a todo el espacio vectorial, porque yo sé que si me pongo a hacer combinaciones lineales, ¿qué es ponerme a hacer combinaciones lineales? Multiplicar por números reales diferentes y sumar de todas las maneras que se me ocurra, y eso me va a estar generando vectores, vectores, vectores que todos viven en B. Entonces los espacios vectoriales son en este sentido con una estructura pues muy amigable porque no necesito conocer a todo el espacio vectorial B, con que conozca a una base puedo describir a todos los elementos. De manera similar, si tengo un conjunto beta en donde me dicen que el primer elemento es el 100, el segundo elemento es el 010 y el tercer elemento es el 001, entonces resulta ser que aquí implícitamente estoy hablando de R3 porque los vectores tienen tres componentes y
En algunos libros, en algunas materias, a este vector le llaman el i. Esta i pues puede causar confusión porque pues esta i que ocupo aquí en R3 es la misma letra que ocupaba en R2, pero uno debe sobreentender que si estás en R2 el i tiene dos componentes y si estás en R3 la i tiene tres componentes, en donde la i es el vector que en la primer componente tiene 1 y en las demás ceros. Recordemos, la componente de hasta arriba cuando está en notación vertical es la 1, y si estuviera en notación horizontal, la componente 1 es la de hasta la izquierda. El J lo identifico con el 010, es una manera más simplificada de escribir esto, obviamente, y el K lo identifico como el 001. Y en la notación de las Es, sobreentiendo que el E1 es un vector que tiene en la primer componente 1 y en las demás ceros. El E2 es un vector que tiene en la segunda componente un 1 y en las demás ceros. Y el E3 es un vector que tiene en la tercera componente un 1 y en las demás ceros. Entonces, de igual manera, si yo me fijo en este conjunto y veo la matriz asociada a la independencia, pues es una matriz identidad y el determinante de una matriz identidad pues vale 1, por lo tanto es linealmente independiente y genera, porque cualquier vector de la forma ABC, en donde ABC son los números que me quieran dar, pues siempre lo puedo escribir como A por 100 más B por 010 más C por 001. Si yo multiplico A por este vector me quedaría A hasta arriba y ceros abajo. Si yo multiplico B por este vector me quedaría B en la componente del medio en los demás ceros. Y si multiplico C por este vector me quedaría ceros y en la última C. Cuando sume elemento a elemento, pues me quedaría que en verdad estoy construyendo el vector que me están dando en términos de una combinación lineal de estos tres. En notación simplificada yo puedo escribir que el vector ABC es igual a A por I más B por J más C por K. Y en la notación de las Es puedo escribir que es igual a A por E1 más B por E2 más C por E3. Dependiendo de los autores y los libros, pues muchos le ponen una flechita a los vectores, le ponen una barra, le ponen este gorrito. Después vamos a ver que ese gorrito se reserva para ciertas cosas, pero por el momento pues nosotros lo trabajaremos como gorrito sin gorrito. Y en algunos libros, para denotar a los vectores cuando los asocian a letras, pues lo ponen en negritas. Nada más que aquí, pues por obvias razones, anotar un vector en negritas diciendo que es un vector, pues es más complicado. Entonces hay que estar conscientes de cuáles, que en este tipo de notaciones hay que estar conscientes de quiénes son los escalares y quiénes son los vectores. Y pasa lo mismo. Entonces el espacio vectorial R3 lo puedo identificar con una base. Entonces, en R3, aunque tengo muchísimos tercias ordenadas, pues resulta ser que con que me des una base, yo puedo armar la tercia que tú me des. Solamente tengo que fijarme cuáles son los escalares correctos para hacer una combinación lineal. Como beta es linealmente independiente y genera, entonces beta es una base de R3. Si cuento los elementos, 1, 2, 3, entonces diré que la dimensión del espacio vectorial B, en este caso B es R3, pues es 3, porque su base tiene 3 elementos. La base canónica en R3, pues resulta ser que si pinto los tres ejes para hacer una representación geométrica de R3, pero resulta ser que la base canónica son estas tres flechitas en rojo, porque este vector sería el que tiene componente 1, 0, 0, este vector sería el que tiene componente 0, 1, 0, y este vector sería el vector que tiene componente 0, 0, 1. Y esta sería, lo rojo, sería la representación geométrica de la base beta. Y lo negro, pensando en todo el espacio, sería el espacio vectorial, R3. De igual forma, me faltó comentar que si estamos en R2, la base canónica serían estos vectores en rojo, porque este sería el elemento 1, 0, y este sería el elemento 0, 1, y todo el plano cartesiano sería el espacio vectorial. Entonces ahora sí vamos a dar la definición de base. Un conjunto de vectores beta, desde 1 hasta n, b1, b2, o b1, b2, b3, b4, hasta b1, b2, b3, b4, los n que sean necesarios, es una base de un espacio vectorial B. Sí, tiene que cumplir dos condiciones, que genere el espacio vectorial y que sea linealmente independiente. Como resultado, pensemos en Rn. Rn son vectores cuyos elementos
tienen n entradas, R2 tiene 2, R3 tiene 3, R4 tiene 4 entradas. Entonces, la base beta sería E1, E2 hasta En. Aquí conviene utilizar la notación de las Es. Se me acaban las letras, ¿no? I, J y K o I, J están reservadas para R3 y R2 respectivamente. Se suele utilizar esas letras, pero aquí si utilizo E1, estoy sobreentendiendo que E1 es el vector que tiene un 1 en la primer componente y en las demás ceros. E2 tiene un 1 en la segunda componente y en los demás ceros. E3 tiene un 1 en la tercera componente y en las demás ceros. E4 tiene un 1 en la cuarta componente y en las demás ceros, y así sucesivamente. En tendrá un 1 en la enésima componente y las demás serán ceros. Y la dimensión, pues si yo los cuento, esta notación hasta me ayuda a contarlos. Hay 1, 2, hay n elementos. Entonces la dimensión de Rn sería n. Y hasta aquí dejamos este video.